No vuelvas. No vuelvas a esa puerta que te cerraron, no permitas que la sombra del rechazo te consuma. Porque en ese silencio, en esa despedida que duele, yace una oportunidad para descubrir quién realmente eres. El dolor de ser ignorado o rechazado puede parecer insuperable, pero en esa misma herida yace la semilla de tu verdadera fortaleza. El estoicismo nos enseña que la mayor victoria no está en evitar el golpe, sino en cómo lo enfrentamos y cómo transformamos ese sufrimiento en un escudo de sabiduría y autocontrol. La verdadera lección no es regresar, sino aprender a avanzar sin mirar atrás, con dignidad y un corazón más fuerte que nunca. Todo en la vida es transitorio. Nada permanece, nada es eterno. La naturaleza misma nos enseña que el cambio es la única constante, que cada momento, cada relación, cada dolor y cada alegría, están destinados a pasar. Cuando te aferras a lo que fue, cuando intentas mantener lo que ya no puede sostenerse, solo prolongas tu sufrimiento. La resistencia al cambio es como sostener la arena en las manos, cuanto más aprietas, más se escapa. El estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin ilusiones ni fantasías. Nos dice que la verdadera fortaleza reside en reconocer que todo es transitorio y que, en esa aceptación, encontramos paz. No es resignación. Es comprensión profunda. Es entender que la vida no te debe nada y que, en la impermanencia, yace la libertad. Cuando aprendes a soltar, no te vuelves débil. Te vuelves sabio. Porque el sufrimiento surge cuando luchamos contra la corriente, cuando nos resistimos al flujo natural del universo. La resistencia solo crea angustia, solo alimenta el caos interno. Pero aceptar que todo pasa, que todo cambia, te permite mantenerte firme, sereno, en medio de la tempestad. Recuerda, no hay mayor poder que aquel que comprende que nada es suyo en realidad. La posesión, el apego, solo son cadenas que te atan a un pasado que ya no existe. La verdadera libertad consiste en aceptar la impermanencia, en entender que tu valor no depende de lo que puedas retener, sino de cómo puedes adaptarte, cómo puedes crecer en medio de la transformación. Este es el primer paso para liberar tu alma, aceptar que la vida es un río que nunca se detiene. Y en esa aceptación, descubrirás que no hay nada que temer, solo un flujo constante hacia tu propia evolución. El verdadero poder reside en lo que puedes controlar. No en las circunstancias externas, no en las acciones de los demás, ni en el capricho del destino. El control interior es la clave, el escudo que te protege del caos y la confusión. Porque, al final, lo que determina tu paz, tu fuerza y tu libertad, son tus pensamientos, tus emociones y las decisiones que eliges tomar en cada momento. No permitas que las circunstancias te arrastren. Tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. La mente es un campo de batalla, y solo tú puedes decidir qué sembrar allí. La disciplina de tus pensamientos, la vigilancia de tus emociones, la firmeza en tus decisiones, son las armas que te harán invencible ante las adversidades. Recuerda, no eres tus emociones, sino el observador de ellas. No eres tus pensamientos, sino el que los dirige. La diferencia entre la víctima y el maestro es quien tiene el control. Tú puedes decidir si te dejas llevar por el miedo, la ira o la tristeza, o si eliges cultivar la calma, la virtud y la claridad. El control interior no significa evitar el dolor o las dificultades. Significa enfrentarlas con una mente firme y un corazón sereno. Significa entender que la verdadera fuerza está en la autodisciplina, en la capacidad de regularse a uno mismo, en la determinación de seguir adelante sin importar las circunstancias. Porque, en última instancia, tu poder no reside en lo que sucede afuera, sino en cómo respondes a ello. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada emoción que decides aceptar o rechazar, cada decisión que tomas en medio del caos, va forjando tu carácter. Y en esa forja, en esa constante elección, yace tu libertad. La libertad de ser dueño de ti mismo, de no ser esclavo de tus impulsos ni de las circunstancias. Solo allí, en el control de tu interior, podrás encontrar la verdadera fuerza que te sostiene cuando todo parece desmoronarse. El silencio es un acto de valentía.
En un mundo saturado de ruido, donde las palabras se gastan en vacíos y las voces llenan el vacío con promesas vacías, aprender a guardar silencio es un acto de verdadera fuerza. No es debilidad. Es dignidad. Es la capacidad de responder sin necesidad de alzar la voz, de mostrarse imperturbable ante la provocación, de sostenerse en la calma cuando todo a tu alrededor parece estar en caos. El silencio no es ausencia. Es presencia. Es la opción consciente de no caer en la trampa de la reacción impulsiva. Es la decisión de dejar que el otro hable, que el conflicto se disuelva por sí mismo, mientras tú permaneces firme, sereno, imperturbable. Porque, en esa quietud, en esa pausa que parece infinita, reside tu verdadera fortaleza. Recuerda, quien responde con calma, quien mantiene la dignidad en medio de la tormenta, no solo controla la situación, sino que demuestra su poder interior. La fuerza no está en gritar más alto, ni en convencer con palabras, sino en saber cuándo callar y cuándo hablar. La dignidad se muestra en la ausencia de palabras vacías, en la postura de quien sabe que su valor no depende de la aprobación externa ni de la necesidad de justificar su presencia. El silencio es un escudo contra la derrota. Es la opción que elige el sabio en momentos de tensión. Porque en esa quietud, en esa pausa, se revela la verdadera autoridad. La autoridad de quien no busca imponerse, sino que se impone a sí mismo. No necesita demostrar nada, porque su presencia habla por él. La fuerza de su espíritu se refleja en su calma, en su capacidad de responder sin responder, en su dignidad intacta ante cualquier provocación. Cada vez que eliges el silencio, estás diciendo más que 1000 palabras. Estás mostrando que tu valor no se mide por la cantidad de voces que puedes levantar, sino por la capacidad de mantenerte firme en medio del ruido. Porque, en última instancia, el silencio bien utilizado es la expresión máxima de tu poder interior. Soltar no significa abandonar, sino liberarse. Es dejar ir aquello que nos ata, que nos limita, que nos roba la paz y la fuerza. El desapego no es un acto de debilidad, sino el acto supremo de amor propio. Porque, cuando aferrarse a algo o a alguien se vuelve un peso insoportable, solo estamos atrapados en una ilusión. La ilusión de que el control y la permanencia son posibles en un mundo que todo lo devora, todo lo transforma, todo lo destruye. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que dejar ir no es perder, sino ganar. Es reconocer que nada en esta vida nos pertenece en realidad. Que las relaciones, los objetos, incluso las heridas del pasado, solo nos acompañan en la medida en que les damos poder sobre nosotros. Y ese poder solo lo tenemos si no aprendemos a soltar. El estoicismo nos enseña que la libertad no está en poseer, sino en desprenderse. La libertad está en decidir qué llevar en el alma y qué dejar atrás. En aceptar que lo que no podemos cambiar, no debe controlarnos. En entender que el apego es una cadena invisible que constriñe nuestro espíritu y que el acto de soltar es la llave que nos libera. Cada vez que soltamos, estamos diciendo sí a nuestra propia dignidad y a nuestro crecimiento. Cada vez que dejamos ir, estamos construyendo un espacio interno donde la paz puede florecer. Porque, en realidad, lo que más nos limita no son las circunstancias externas, sino la resistencia interna a aceptar la impermanencia. La resistencia a aceptar que todo pasa, que todo cambia, que todo termina. El amor propio se revela en esa capacidad de dejar ir con gracia y firmeza. En esa decisión de no aferrarse, sino de confiar en la vida y en nuestro propio poder para adaptarnos y renovarnos. Porque solo quien puede soltar verdaderamente, puede volar sin miedo. Solo quien comprende que dejar ir es un acto de amor, puede avanzar sin cargas, con la certeza de que la verdadera libertad reside en el desapego consciente y voluntario. La verdadera fortaleza no reside en volver atrás, en aferrarse a lo que ya no es, ni en revivir heridas que solo buscan sabotear tu paz. La valentía genuina se revela en la decisión de seguir adelante, sin remordimientos, sin cadenas que te aten al pasado. Es una decisión consciente de mirar hacia adelante con confianza, de entender que cada paso que das hacia la vida auténtica requiere valor y determinación. No te equivoques, no es debilidad dejar ir. Es la acción más poderosa que puedes tomar. Porque quien vuelve a lo que le hizo daño, solo reafirma su vulnerabilidad. La verdadera fuerza está en reconocer que el autocuidado, en su forma más pura,
es un acto de amor. Es aceptar que tu bienestar y tu paz interior son prioridad, que tu crecimiento personal no puede ser detenido por heridas antiguas o decisiones equivocadas. Cada vez que decides no regresar, estás demostrando que tienes la valentía de dejar atrás lo que te limita, que tienes la claridad de que tu camino no debe estar marcado por remordimientos o arrepentimientos. La vida no pide que vuelvas a las zonas de confort que solo te desgastan. La vida te invita a avanzar, a construir desde la autoconciencia, a fortalecer tu espíritu en la certeza de que mereces algo mejor. El estoicismo nos enseña que la verdadera valentía no es la que desafía a los demás, sino la que desafía a nuestro propio miedo, a nuestras dudas, a la tendencia de quedarnos en lo conocido aunque nos haga daño. Es confiar en que, al cuidar de ti mismo, estás pavimentando un camino hacia una existencia más plena, más auténtica, más en sintonía con tu esencia. No temas al silencio del pasado ni a las heridas que aún parecen latir. La fortaleza se construye en la decisión de no volver, de dejar que el tiempo sane, de confiar en que tu autocuidado te guía hacia una vida donde tú eres el protagonista, donde cada decisión refleja tu amor propio y tu respeto por tu propia dignidad. Porque, al final, solo quien tiene el valor de avanzar sin mirar atrás puede realmente decir que vive con autenticidad y libertad. El camino hacia la verdadera libertad comienza cuando decides mirar hacia adelante, cuando entiendes que tu poder reside en tu capacidad de soltar y avanzar. No permitas que el pasado te ancle, no dejes que las heridas te definan. La vida te ofrece una oportunidad constante de reinventarte, de construir desde la fortaleza interior y la dignidad. La lección más grande es que tú eres el arquitecto de tu destino, el guardián de tu paz y el dueño de tu autocuidado. Enfócate en ti mismo, en tu crecimiento, en tu autoconocimiento. Porque solo cuando aprendes a no regresar, cuando te comprometes con tu propia transformación, descubres que el verdadero valor está en seguir, en aprender y en elevarte más allá de cualquier límite. La historia de tu vida aún se escribe, y cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. Ahora, ve y haz que esa historia valga la pena.